Hola a todos, bienvenidos a esta clase de Relaciones y Personalidades. Mi nombre es Yolanda Amador y soy facilitadora certificada de Access Consciousness y también soy facilitadora de Relaciones Hechas Diferente de Access Consciousness. Y hoy vamos a hablar de relaciones y de personalidades. Y este tema de personalidades fue algo que el año pasado estuvieron hablando mucho en Access y luego ya de repente como que pasó de moda, pero es algo que en las últimas semanas, quizá en el último mes, he estado explorando más con respecto a las relaciones y por eso quise hacer esta clase para poder compartirte un poquito más de lo que he estado encontrando, como de las conciencias que he tenido. Entonces, las personalidades es una creación que hacemos alterna al ser. Si has tomado algo de clases en Access, seguramente has escuchado que somos seres infinitos. Y aunque suena muy padre el concepto, es algo que creo que muy pocos siquiera consideramos como qué es eso. Y parte de lo que, en mi entender, es un ser infinito, es que podemos ser absolutamente todo. O sea, ser, en realidad sí, literalmente ser todo, pero también encarnar todas las energías. Cuando nacemos, los bebés no tienen como ningún límite de mostrar nada de lo que son. Pero a medida que vamos exponiéndonos a las relaciones, a las interacciones con las personas, vamos aprendiendo a juzgar básicamente. Y al empezar a crear juicios, los juicios básicamente lo que nos muestran es cómo comportarnos y cómo interactuar y cómo ser en el mundo. Entonces, las personalidades se crean cuando una parte del ser, de ti, es invalidado o no es reconocido o no es recibido. Y entonces, y bueno, se usa el juicio para eso. O sea, es como, eso es incorrecto, eso es malo, eso es inapropiado, eso es demasiado. Y entonces se crea como una versión artificial de tu ser para poder interactuar con ese tipo de situaciones. También sucede, también se crean las personalidades cuando tú no entiendes una situación. Em, van como junto con pegado. Cuando tú tratas de entender algo y no te hace sentido y no sabes cómo vincularte con esa situación, entonces aprendes generalmente de otra persona cómo actuar en ese tipo de situaciones y lo que hacemos es empezamos a fragmentar el ser y empezamos como a esconder pedacitos de lo que somos a cambio de ser validados o de por lo menos tener un poquito menos de dificultad. Y puede ser cosas muy sencillas como, esta parte de mí la voy a esconder porque si lo escondo, puedo obtener como más validación o puedo tener algo, puede ser más fácil en mi vida. Y están como en eso, a partir de eso hay como un montón de rangos en los cuales algunas de esas personalidades se crean bajo una experiencia de mucho trauma, en la cual escondes así como en lo más remoto de ti esa parte para que nunca más sea invalidada o sea abusada o sea lastimada, ¿sí? Entonces, todas las personalidades que hemos creado que impiden que seamos todo lo que somos y que seamos todas las energías, las destruimos y las descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, Pokipot, todas las 100, cortos, chicos, Pobats, bases, creaciones y más allá. Y ese es el enunciado aclarador. Si alguien aquí no lo ha escuchado, bueno, hay un video con una explicación muy larga de cada palabra
que te va diciendo qué significa ese enunciado aclarador. No voy a usar el tiempo aquí para explicarlo porque en ese video se tardan como, no sé, 20 o 30 minutos. Pero si quieres, puedes ir a The Clearing Statement y lo vas a encontrar en YouTube súper explicado, ¿ok? Y actualizado. Pero básicamente lo que vamos a hacer es que este enunciado aclarador va a empezar a desinstalar energéticamente todo lo que hemos creado, que todo lo que hemos creado. En este caso estamos hablando de las personalidades, pero todo lo que has creado que no es tú, que no es tu verdad. Entonces, todas las personalidades que tú has creado para poder vincularte con tu mamá desde el vientre materno, destruyes y descreas todo eso, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pokipop, todas las 100, cortos, chicos, poets, bases, creaciones y más allá. Todas las personalidades que creaste para vincularte con tu papá desde el vientre materno, destruyes y descreas todo eso, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pokipop, todas las 100, cortos, chicos, poets, bases, creaciones y más allá. Todas las personalidades que creaste antes de que cumplieras 2 años de vida, porque todas esas personalidades son precognitivas. ¿Qué quiere decir? Que no tienes como una conciencia cognitiva de qué creaste, de qué hay en ti y se van a tu subconsciente. Entonces, de hecho, gran parte desde donde funcionamos se crea antes de los 2 años. Y generalmente eh, nuestro sistema de creencias termina, y no termina, pero casi todo termina a los 8 años de generarse. Entonces, si tú pones a pensar en eso, o sea, es como, wow, hay un montón de cosas que creamos cuando ni siquiera teníamos como una mente lo suficientemente madura para decir, ah, esto es lo que yo creo o no creo. O sea, simplemente lo empezamos a vivir así y si no lo cuestionamos, eso es lo que empieza a generar patrones. Entonces, todas esas personalidades que creaste antes de los 2 años, las destruyes y las descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pokipot, todas las 100, cortos, chicos, pobats, bases, creaciones y más allá. Y todas las personalidades que creaste antes de cumplir 8 años o hasta los 8 años, destruyes y descreas todas esas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pokipot, todas las 100, cortos, chicos, pobats, bases, creaciones y más allá. Porque esas personalidades básicamente determinan la manera en cómo haces tus relaciones en tu vida adulta. Y hay algo que yo les he contado en algunas otras clases que he dado, y les decía que yo era una niña súper ruidosa, súper gritona, súper inquieta, y, y esa es la que era yo inicialmente. Y en algún momento de mi vida mi mamá se refugió mucho en la iglesia, como que tenía muchas broncas y entonces se le ocurrió llevarnos todos los días a la iglesia, por varias horas, 3, 4 horas diario. Y entonces, les decía que en esa iglesia, pues a lo mejor en todas, pero había muchas viudas, de esas que traen su velito, ¿sabes? Todavía, porque no se le están guardando luto al esposo. Y entonces eran señoras súper amargadas, súper enojadas con la vida. Y mis hermanos y yo corríamos entre las bancas y nos perseguíamos y entonces nos querían ahorcar y nos regañaban, pero además nos daban coscorrones y nos metían pellizcos y nos decían que nos calláramos. Y mis hermanos y yo, particularmente mi hermano y yo, adoptamos una personalidad de seriedad, como si, como si ser feliz y ser como gritón y así como muy demasiado, de tener demasiada energía fuera erróneo. Y entonces de esa forma
Si tú nos ves, o sea, lo primero que puedes pensar es que, son súper serios. O sea, porque es como aprendimos a ser señorcitos, desde niños, porque esa parte fue juzgada. O sea, esa parte fue como muy invalidada. Y es increíble porque puede parecer una tontería, pero eso marcó mi vida adulta hasta en los últimos años que he estado como empezando a cuestionarme, ok, ¿quién soy yo? Y he estado dándome cuenta que soy una persona divertida. Pero por eso te decía, o sea, si tú no te cuestionas y tal vez algunas de ustedes o algunos de ustedes puedas tener como un poco de recuerdos de quién eras cuando eras pequeña y chécalo, es más, vamos a hacerlo ahorita. Percibe, no importa si te acuerdas o no, percibe tu ser, quién eras tú cuando eras pequeña o pequeño. Y ahora percíbete ahorita como adulto y nota si hay como una diferencia, si hay partes de ti que ya no están, que ya no reconoces ahora como adulto. Y si hay una diferencia, pregúntate, ¿qué personalidades he creado que generaron como esa fragmentación entre el ser que yo era cuando era un niño o una niña y quién soy ahora? No tiene que ser cognitivo, pero todo eso, todos esos pedacitos de ti que cortaste, que ocultaste, que mm, modificaste, para las razones que sean, pero generalmente es para ser validada, para ser recibida, para ser querida o para no, como te decía, no ser abusada. Destruyes y descreas todo eso, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pokipot, todas las 100, cortos, chicos, pobats, bases, creaciones y más allá. Todas las personalidades que creaste en las relaciones de pareja, y aunque no lo creas, eso se crea a veces desde el kinder, porque puedes decir como, yo, o sea, hay gente que tenía, o sea, niñas, niños que tenían novios en los kinders, y hay gente que no, pero generalmente desde ahí hay alguien que dices, esta persona me gusta, o así, o este niño o esta niña. Y esas primeras interacciones, si tú fuiste recibida o no fuiste recibida, o si tu cuerpo, no lo sé, tenía sobrepeso o estabas demasiado delgada, y aunque ahorita a lo mejor no sé si cómo sean las escuelas, pero creo que hay un poquito menos de bullying, pero hace muchos años era como, no importaba si te ponían apodos, si se reían de ti. Y entonces eso marcaba cómo eras vista ante los demás niños o niñas o el sexo opuesto. Todo lo que hiciste verdadero y real de ti en esas primeras interacciones en las cuales alguien te gustó, destruyes y descreas todo eso acertado, equivocado, bueno, malo, Poképod, todas las 100, cortos, chicos, pobats, bases, creaciones y más allá. Y todas las personalidades que creaste a partir de entonces. Yo, por ejemplo, les voy a platicar quién era yo. Yo me acuerdo en el kinder fue como que mis primeras interacciones así con niños. Y estaba yo en un kinder, vivía en la frontera y estaba en un kinder en Estados Unidos. Entonces no hablaba el idioma, o sea, no hablaba inglés. Y de entrada eso empezó a causar mucho conflicto porque fue mi primer año de kinder y no podía comunicarme y no podía darme a entender. Y eso empezó a generar como un nivel de angustia. Y percíbete tú también en tu propia experiencia de cuando empezaste a ir al kinder. ¿Cómo era? O sea, hay niños que se sienten como muy angustiados porque su mamá los deja y hay esta sensación como de abandono. O sea, si ese es tu caso, percíbelo. Hay niños que todo lo contrario, es como son felices en el kinder porque conviven con otros niños, pero percibe tu experiencia, ponte presente con eso. Y ahora percíbete a ti en interacción con otros niños. ¿Cómo eras? ¿Te recibían fácil? ¿Querían ser tus amigos? ¿O eras más bien un niño o una niña que no interactuaba o tenía como miedo de hablar o se escondía? Yo era de esas. O sea, era como un ratoncito que se hacía chiquitito y trataba de esconderme de todos los niños.
en parte por la barrera del idioma, pero también porque tenía demasiadas inseguridades. Y aparte era chaparrita, creo que era la más chiquita de ese kinder. Entonces, todo eso en mi psicología fue creando una sensación de angustia de convivir con las personas. Y eso es algo que apenas hace un año empecé a cambiar, porque me costaba demasiado estar cerca de gente. Cuando había personas y entre más personas había, mi angustia se disparaba. De hecho, una de las características de las personalidades es la angustia, porque se crean bajo una situación, como te decía, que no entiendes. O sea, en mi caso era esto del kinder, no entiendo cómo llevarme con la gente. Y entonces se crea una personalidad. La personalidad que yo creé era, me voy a apartar de todos y no voy a hablar y voy a tratar de que nadie me vea, me voy a hacer invisible. ¿Cómo fue para ti? ¿Eras de las niñas o de los niños que le hacían bullying o eras tú la que hacía bullying o el que hacía bullying? ¿Tenías muchos amigos? ¿No tenías amigos? Percibe. Todo eso que creaste en esas primeras interacciones sociales, destruyes y descreas lo que hiciste verdadero y real de ti y todas las partes de ti que ocultaste para poder lidiar y encajar con los demás niños y todas las personalidades que creaste para lidiar con maestros, con niños, destruyes y descreas todo eso. Acertado, equivocado, bueno, malo, pokipot, todas las 100, cortos, chicos, pobats, bases, creaciones y más allá. Ahora, dependiendo si eres mujer o eres hombre, todas las personalidades que creaste con esas primeras interacciones del sexo opuesto, con esos niños. Y te decía, aquí puede contar mucho cómo eras tú, inclusive físicamente. O sea, si tenías sobrepeso, si tu color de piel era el no indicado, dependiendo de dónde vivías, si tu estatura, o sea, si estabas demasiado delgada, o sea, todo eso percíbelo y mucho es energético. A lo mejor puedes como no tener como un recuerdo muy claro, pero solo percíbelo. Si tú le pides a tu cuerpo y a tu ser que te muestre la experiencia, te lo va a mostrar. Entonces, todo lo que hiciste verdadero y real de ti con respecto al sexo opuesto, a partir de entonces, de esa experiencia en el kinder, en los primeros años de la primaria, lo destruyes y lo descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pokipop, todas las 100, cortos, chicos, pobas, bases, creaciones y músicas. Y todas las personalidades que creaste a partir de entonces para vincularte con el sexo opuesto en base a esas experiencias, las destruyes y las descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pokipop, todas las 100, cortos, chicos, pobats, bases, creaciones y más allá. Y te decía, no, no lo dije esto, dije, creamos un patrón a partir de eso. Haz de cuenta, tú vives una experiencia por primera vez y se crea como una conexión neuronal, se crea un patrón neuronal, una conexión neuronal, la cual es un punto de referencia que la siguiente vez que vives algo similar, como ya está ese punto de referencia, a partir de entonces se empieza a crear más de eso. Por eso estoy yéndome como a el vientre materno, a los primeros 2 años de vida, a tu experiencia en el kinder, porque eso determina lo que tú vas a crear y después se hace un piloto automático. De hecho, las personalidades son un piloto automático para ya no estar presentes con la experiencia. En este caso, que este último ejemplo que fue donde me vino como la conciencia de esto es, si tú, por ejemplo, yo, como era muy pequeña, como que se burlaban de mí porque era muy pequeña y aparte era súper flaca. Entonces me ponían apodos así de que palito y me decían cigarro sin tabaco. O sea, tenía un montón de apodos así, muy por estar flaca y por estar pequeña y pulga y hormiga y así me decían. Y entonces eso empezó a generar esta cosa como de, porque eran niños. O sea,
había niños, particularmente había uno que no era nada más así como mala onda conmigo, no me hacía bullying nada más a mí, le hacía a todo el salón. O sea, agarraba parejo con todos, pero a mí me marcó mucho, me sentía súper, súper insegura y súper, yo no sé, no sé si horrible, porque no era horrible, sino como defectuosa, como, estoy mal. Y entonces, em, eso fueron mis primeros como puntos de referencia con los hombres. Y es algo que siempre que todavía ahorita, y estoy como en rehabilitación de eso, todavía que estoy en presencia de los hombres, es esta cosa de quererme como contraer y hacerme súper pequeña y sentirme muy incómoda, como van a estar viendo mis defectos. Se van a fijar en todo lo que no está bien en mí y todos mis errores, ¿sabes? Entonces, lo que sea que haya sido para ti, porque a lo mejor esto no aplica para ti o aplica diferente, pero todo eso lo destruyes y lo descreas. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquipot, todos los 100 cortos chicos, forwards, bases, creaciones y más allá. Exacto, y estoy leyendo este comentario. Dice, cuando yo era niña, adolescente, recuerdo que le di una cadena de oro a un niño que me gustaba y generalmente me entrego de más porque creo que no soy suficiente. ¿Qué tengo que hacer para que quieran estar conmigo? Entonces, vamos a irnos, quizá no tiene que estar en el kinder, pero vamos a irnos a esa primera experiencia en la cual te gustó alguien, o sea, si eres quien sea que te haya gustado, no importa. Percíbelo y percibe cómo fue esa experiencia energéticamente. Y si hubo como todos los puntos de creación que hiciste, que es parte de lo que es el Poképop, que empezaron a destruir tu vida y a llevarla como por un camino, como te decía, estos puntos de referencia que empiezan a crear patrones. Destruyes y descreas lo que hiciste verdadero y real de ti, que no lo es, a partir de esa primera interacción con el sexo opuesto. Acertado, equivocado, bueno, malo, pokipot, todas las 100 cortos, chicos, pobas, bases, creaciones y más allá. Entonces, todo lo que las personalidades que creaste a partir de entonces, como te decía yo en mi caso, de sentir esta angustia de van a ver mis defectos, tengo que esconderme y que no me vean, déjame ver dónde me meto para que no me vean, para que no se den cuenta de todo lo que hay mal en mí. Esa fue una personalidad que yo creé. Ponte presente con las tuyas. Destruyes y descreas todo eso, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquipot, todas las 100 cortos chicos, pobres bases, creaciones y más allá. Y una cosa que sucede con las personalidades es que como es algo que ya está trazado y es un piloto automático, tú lo vas a requerir destruir y descrear cada vez que se presente cuando empiezas a reconocerlo. Yo, por ejemplo, ahorita te estoy hablando de esto, está llegando una conciencia a ti posiblemente de cómo las creaste, de cómo lo viviste. Ahora que ya sabes cómo, esto, haz de cuenta, fue lo que yo creí de mí y entonces empecé a vivir de esa manera. Cada que se presente en tu vida, requieres volver a destruir, descrear eso. De hacerlo una sola vez no va a ser suficiente, porque entonces eso, haz de cuenta, cada vez que tú lo hagas vas a quitar una capa de eso. Y entonces vas a tener, en lugar de tener una reacción y entrar en un piloto automático, empiezas a tener conciencia, número uno, de cómo te sientes. Y una clave, como te decía ahorita, es la angustia. O sea, cuando tú sientes angustia en cualquier situación, es un indicador de que hay una personalidad. Entonces, cada vez que tú sientas angustia, puedes preguntarte, ok, ¿qué personalidad está activa aquí? ¿Para qué la creé? Porque la creaste para lidiar con una situación. Entonces,
esa personalidad, y a veces puede ser como, para lidiar con los hombres, para lidiar con el bullying, para lidiar con el rechazo, para lidiar con que me quieran, para que me validen. Entonces, esa personalidad la destruyes y la descreas. Y vas a notar que hay unas que son como primarias. Haz de cuenta que esas se repiten mucho, que están como a cargo de la mayor parte de tu vida. Esas, destrúyelas y descréalas muchas veces. Cada vez va a ser más fácil de que las reconozcas cada que lo hagas y cada vez va a ser más fácil que tu ser se muestre y que pueda tener elección de algo diferente, ¿sí? Pero, pero es algo que tú requieres comprometerte contigo, porque si no lo haces, vas a seguir a expensas de eso que creaste a esa temprana edad. Y eso va a estar gobernando tu vida sin, entre comillas, poderlo cambiar. O esa es la sensación de no poderlo cambiar, porque está inconsciente, ¿sí? Entonces, todas las personalidades que creamos para que nos quieran, vamos a irnos por partes, pero todas ellas en general, lo destruimos y lo descreamos, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pokipot, todas las 100, cortos, chicos, pobas, bases, creaciones y más allá. Entonces, todas las personalidades, y ahorita ya leí tu pregunta, Marisa, ahorita me voy para allá, pero déjame continuar tantito con esto. Todas las personalidades que creaste para que te quisiera tu mamá, percíbelas, las destruyes y las descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquipot, todas las 100 cortos, chicos, pobas, bases, creaciones y más allá. Porque esas personalidades que creaste para que tu mamá te quisiera y te reciba, lo más probable es que sean las personalidades con las que operas con la mayoría de las mujeres. O sea, esa es la manera como las personalidades que desde donde tú funcionas para que las mujeres, para interactuar con las mujeres. Ahora, todas las personalidades que creaste para que tu papá te quiera y te reciba, percíbelas, las destruyes y las descreas. Acertado, equivocado, bueno, malo, pokipot, todas las 100 cortos, chicos, pobas, bases, creaciones y más allá. Todas las personalidades que creaste para que tu familia, que vienen de casi, por lo general van a venir del papá y de la mamá, pero no lo sé, a veces hay como abuelos o hermanos con las que hay una dinámica un poco diferente por alguna razón. Todas esas, percíbelas. Primos, destruyes y descreas todas esas personalidades. Acertado, equivocado, bueno, malo, pokipot, todas las 100 cortos, chicos, pobas, bases, creaciones y más allá. Otra cosa que también pasa es que en las familias a veces la mayoría de la gente se parece, pero a veces no. Y de hecho, muchas de las personas que estamos en Access somos como la oveja negra o la oveja de color que no pertenece al rebaño. Y entonces, porque eres más diferente, y todas las personalidades que creamos para encajar en nuestra familia, para parecernos, pero como te decía, son creaciones artificiales, tú no eres eso. O sea, lo que haces es, en lugar de ser tú, presentas estas imágenes, estas personalidades para poder llevarte con tu familia, para poder parecerte a ellos. Todas esas las destruyes y las descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pokipot, todas las 100 cortos, chicos, pobres, bases, creaciones y más allá. Todas las personalidades que creaste en la escuela, con los maestros y con los compañeros, ya hablamos un poquito de eso hace unos minutos. Destruyes y descreas de nuevo todas esas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pokipot, todas las 100 cortos, chicos, pobres, bases, creaciones y más allá. Y aquí respondiendo a tu pregunta, todas las personalidades que creaste, y a lo mejor aquí para cada quien, creo que para muchos puede ser el kinder, pero a lo mejor para algunos antes del kinder. Todas las personalidades que creaste para lidiar con la gente, con las personas, con los humanos, las destruyes y las descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pokipot, todas las 100 cortos, chicos, pobres, bases, creaciones y más allá. Todas las personalidades y lo que esas personalidades creen que tienes que ser o hacer para que alguien
te quiera, como en este caso decía lo de le regalé una cadenita o, ¿sabes? Esta personalidad de dar todo, de ser como un, no necesariamente proveedor, pero de siempre estar dando, de tú tener que dar para que te quieran y tener que darte tú a cambio de que te quieran. Todas esas personalidades las destruimos y las descreamos, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquipop, todas las 100 cortos chicos, pobas, bases, creaciones y más allá. Y Marisa, regresándome a tu pregunta, eh, puedes seguir destruyendo y descreando estas personalidades que creaste para relacionarte con las personas, pero también podemos destruir y descrear, por ejemplo, ok, ya destruí ahorita en la clase y a lo mejor más al rato se acaba la clase y la sigo destruyendo y descreando. Pero algo que puedes hacer es, ok, voy a un evento. Por ejemplo, yo esta angustia también en las estas reuniones de los papás cuando sabes que van a ver a los niños bailar o que el niño hace la feria de ciencias o cosas así en las escuelas, no les puedo explicar lo la incomodidad tan enorme que sentía de tener que estar entre otros papás. Este, y ahí es en donde tú puedes empezar a practicar, ok, estoy empezando a sentir esa angustia, esa incomodidad. ¿Es esto una personalidad? Con la herramienta de ligero pesado, te puedes dar cuenta, ok, sí, sí es una personalidad. Todas las personalidades que cree para, y puedes tener claridad, ok, puedes decir como para estar con otros papás, para estar en la fiesta, para convivir, las destruyes y las descreas. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquito, todas las 100 cortos chicos, pobres bases, creaciones y más allá. Y así cada fiesta, cada reunión, porque fíjate, entonces, y no tiene que ser así exactamente. Hay un montón de cosas a veces ligadas a, a los vicios, pero yo cuando empecé a salir, así de que a antros y eso, me sentía tan fuera de lugar, pero tan, 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 tan incómoda entre la gente, que una de las cosas que hacía para poder como encajar era tener que tomar bastante alcohol para poder relajarme y que ya no me importara estar entre la gente. Y muchas personas hacen eso. O sea, esta necesidad de que están con gente, están en una fiesta y están tomando mucho y sale, es lo que dicen, te salió otra personalidad. En realidad muchas veces lo que sale es el ser que ha estado reprimido. Porque yo te decía, o sea, yo aprendí a ser muy seria, pero cuando tomaba, bueno, era el alma de la fiesta, no, era peor que el alma de la fiesta. O sea, porque no era tan chistosa, pero era como un duende enojado, hacía demasiado desmadre. Pero era por todo lo que estuve reprimiendo por estas personalidades. Entonces, mucho de lo que estas personalidades se reprimen y a veces estos vicios como fumar, tomar, drogarse, es lo que permite que como salga esto que hemos estado reprimiendo para poder socializar y lidiar con la gente o para poder darte permiso de ser tú lo que has estado ocultando de ti. Entonces, todo eso y todas quienes hemos usado o que todos los que hemos usado alguna forma de vicio y no, o sea, ok, vicio. Lo destruimos y lo descreamos, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquipot, todos los 100 cortos chicos, pocas bases, creaciones y más allá, porque fíjate también, muchas personas, creo que es algo que particularmente hacen más los hombres que las mujeres, pero también las mujeres lo hacemos, es como lidiar con el estrés del trabajo, lidiar con las presiones de dinero, lidiar con los problemas familiares y entonces usamos el alcohol, las drogas, el ejercicio, el trabajo para poder liberar ese estrés y son personalidades que hemos creado. Como te decía, la angustia, el sentir que no puedes con una situación es lo que crea las personalidades. No digo que sea todo lo que se requiera, pero definitivamente es algo que puedes empezar a destruir y descrear y ver que cambia. Y no sé si notan cómo en esta parte de la conversación, la mayoría de ustedes hicieron como un checkout. Como ya me distraje, ¿qué estabas diciendo? Me perdí, me fui a pensar otra cosa. Eso, eso que estás experimentando ahorita de distraerte, de no poner atención, de no entender, de aburrirte, de que te dio sueño, eso es una personalidad
que creaste para no tener conciencia de algo. Lo que sea que esta conversación creó, que no estás dispuesto o dispuesta a saber, esas son personalidades. De hecho, esas personalidades son las que impiden que cambies algo. Todo lo que no cambia en tu vida es porque tienes esta personalidad que hace que te distraigas de alguna manera. Entonces, todas las que estés dispuesto o dispuesta a soltar hoy, que impiden que seas consciente de lo que eres consciente, las destruyes y las descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pokipot, todas las 100, cortos, chicos, pocas bases, creaciones de más allá. Las compulsiones también, ¿sabes? Que son como, son primas de los vicios, así como hacer ejercicio, comer, ver la televisión, estar en el celular, todo eso son personalidades que creamos, como te decía, para no estar presentes con un área de nuestra vida. Porque hay esta sensación de o no entiendo eso o es algo que me sobrepasa. Todas las personalidades que creaste para sentir que algo te sobrepasa, la destruyes y la descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pokipot, todas las 100, cortos, chicos, pobas, bases, creaciones y más allá. Totalmente. Lo sé, lo pude sentir este checkout que hicieron todos cuando empecé a hablar de eso. Y todavía está. Entonces, no tienes que cambiarlo. Pero lo que sí es que para todos ahorita, si deseas algo diferente con esto, te voy a hacer una pregunta. ¿Estás siendo una personalidad ahorita o estás siendo tu ser? ¿Cuál de los dos suena más ligero? Si es la personalidad, solo reconoce. Ahora, me voy a regresar a algo que dije desde muy al principio, que lo dejé así como de pasadita, y es que somos seres infinitos. Si somos seres infinitos, checa esto. Es muy importante que esto, sí, es más, si toda esta clase te pasó de noche y solo te puedes llevar una sola cosa, es que reconozcas que eres un ser infinito. Porque un ser infinito puede recibir infinito. O sea, no hay nada, nada que un ser infinito no pueda recibir. Inclusive lo más horrible que te puedas imaginar, como podrían ser algunas formas de abuso. O sea, un ser infinito, y nótalo cuando lo digo, si es ligero, puede recibirlo todo. ¿Estarías dispuesto o dispuesta a reconocer que eres un ser infinito? Hoy, a partir de hoy, todo lo que lo impida lo destruyes y lo descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pokipot, todas las 100, cortos, chicos, pocas bases, creaciones y más allá. Checa la diferencia. ¿Notas cómo estás más presente ahorita? Y la verdad, totalmente lo sé, lo puedo sentir en ti. Es así de fácil cambiar algo. En la medida que tú estés presente en tu vida, vas a sentir que hay elección y vas a poder cambiar absolutamente cualquier cosa. Nada más con empezar a cachar donde estás usando las personalidades, los pilotos automáticos. Y como te decía, una característica es la angustia. Si notas que estás como con angustia, o por ejemplo, esto que abordamos ahorita, esto de, ay, me distraje, ay, tipo, ya me fui, o estoy usando algo como mucho el celular, o mucho un ejercicio, o voy a dormir o comer, o así, algo que estés usando, puedes preguntarte ahí, ok, ¿esto es una personalidad? Y la destruyes y la descreas, ¿sí? Y eso te empieza a dar más presencia. Pero además de que te da más presencia, puedes elegir algo diferente y tienes más acceso a tu ser. Y cuando tú eres tu ser, entonces todo se vuelve mucho más fácil. Y como te decía, no hay nada que no puedas recibir, no hay nada que no puedas cambiar. Pero sobre todo este aspecto de la facilidad.
Porque aunque lo he dicho un millón de veces, estas personalidades se crean porque una parte de ti siente que no puede con eso, que no lo entiende o que es demasiado, o hay una parte de ti que tuviste que esconder e invalidar. Entonces, cuando tú estás más presente, puedes crear algo diferente y puedes recablearte para que no tengas que vivir en base a a cómo se presentó tu vida en esos primeros años. Entonces, tienes tarea y, y esto va a cambiar en la medida que tú hagas un compromiso ahorita contigo. Y te quiero preguntar eso, o sea, como, ¿hasta dónde te gustaría comprometerte contigo y tu vida a partir de este momento? ¿Hasta dónde estarías dispuesto o dispuesta a comprometerte con cambiar cualquier cosa en tu vida? Sobre todo estas situaciones de angustia o de invalidación o donde sientes que no tienes elección. ¿Hasta dónde? En la medida en la que te hagas, y no digo que sea lo único que se requiera, pero esta simple pregunta de personalidad o ser. Ok, si es personalidad, destruyo, descreo. Quizá sea válido preguntar, ok, ¿para qué cree esta personalidad? No siempre. A veces nada más la destruyes y la descreas, pero a veces sí porque te da la conciencia de, la creé para lidiar con esa situación y entonces tienes más conciencia cada vez que se presenta situaciones similares, ¿sí? Y si yo estuviera siendo un ser infinito en esta situación y pausa ahí para que realmente sientas lo que es ser un ser infinito, ¿qué elegiría aquí? ¿Cómo sería esto diferente? ¿Qué otras posibilidades habría si yo fuera un ser infinito y no tuviera que reaccionar en automático como hasta ahorita lo he hecho? Solo con esas preguntas, créeme que gran parte de tu experiencia de vida puede cambiar si tú te comprometes a estar presente y a decir, ok, voy a elegir algo diferente aquí, ¿sí? Entonces, donde quiera que tú has creído que requieres una personalidad y que eso es más valioso que ser tú, lo destruyes y lo descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pokipot, todas las 100 cortos chicos, pobas, bases, creaciones y más allá. Donde quiera que has creído que si tú eres tú, nadie te va a recibir y vas a estar sola, porque estas personalidades las hemos creado como para, bueno, para ver si me aceptan, para ver si me validan, para ver si así me reciben, para ver si les gusto, para ver si me quieren. Y entonces, si tú eres tú y las creaste porque en algún momento no fuiste recibido o recibida o invalidada, y o sea, no es que pienses, pero está como cableado acá en el subconsciente de si soy yo no me van a querer, como sucedió en esa primera ocasión donde creé esta personalidad. Todo eso y todas las mentiras de eso, las destruyes y las descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pokipot, todas las 100 cortos, chicos, pocas bases, creaciones y más allá. Todo lo que has hecho erróneo de ti, de tu diferencia, de tu magia, lo destruyes y lo descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquipot, todos los 100 cortos, chicos, pocas bases, creaciones y más allá. Porque te voy a decir algo. Muchas de las cosas que ocultamos, que dejamos de ser, y perdón por el tren, pero viene a todo lo que da, son para ocultar la grandeza y lo más hermoso de ti. Por ejemplo, yo te decía, yo era una niña súper feliz, con mucha energía, gritona, y entonces estas señoras de la iglesia, que ya ellas habían creado estas personalidades para ser amargadas y tristes y enojadas y lo que sea. Y entonces en mí se cableó esto de si soy feliz, si soy demasiado entusiasta, si soy demasiado como alta de que gritar de emoción y de correr y de jugar, eso es erróneo. Y entonces eso lo oculté. Cuando ahora digo, no, por favor, hay que sacar todo eso. O sea, ahora quiero ser, ahora trato de gritar y me cuesta un trabajo, no me sale la voz. O sea, lo oculté tanto, tanto, tanto que ahora ya no puedo ser gritona. Y no es que no pueda.
pero son las personalidades que creamos para eso. Entonces, toda la magia que tú ocultaste de ti y del mundo y toda la belleza de tu ser que ocultaste para que no la destruyeran, para que no la invalidaran, la destruyes y la descreas, destruyes y descreas eso y te permites reclamarla y adueñarte de ella de nuevo, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquipot, todas las 100 cortos chicos, pobas, bases, creaciones y más allá. Toda la facilidad en todas las áreas de tu vida que ocultaste de ti y del mundo para no ser invalidada, porque para ti era fácil algún aspecto de tu vida, como ser inteligente o aprender matemáticas o lo que sea, los deportes o tener facilidad con el dinero o ser la consentida de todo mundo, lo que sea, que ocultaste para no meterte en problemas con los demás, para no generar envidia, para no generar rivalidad, para no generar incomodidad en otros. Las destruyes y las descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquito, todas las 100 cortos chicos, pobres bases, creaciones y más allá. Todas las personalidades, me regreso como a esto último, que creaste para no incomodar a los demás. Todas las partes de tu ser que ocultaste para no incomodar a los demás. Destruyes y descreas todo eso y te permites ser incómoda. Y la respuesta es no. Todo lo que sostiene eso, wow. Todo lo que hiciste erróneo de incomodar. Todos los implantes distractores de la culpa que te hicieron creer que eso, que era tu culpa. Si alguien se sentía incómodo con algún aspecto de ti, destruyes y descreas todo eso, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pokepot, todas las 100 cortos chicos, poet, bases, creaciones y más allá. Todas las personalidades que creaste, de nuevo, para no incomodar, destruyes y descreas eso, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pokepot, todas las 100 cortos chicos, poet, bases, creaciones y más allá. Por alguna razón casi no cambia. ¿Qué es lo que hemos hecho tan erróneo, todos aquí, de incomodar? ¿A quién incomodaste? Percibe esa persona. Lo más probable es que sea tus papás. Quizá uno más que otro. ¿Por qué esa persona es más valiosa que tú? ¿Por qué la manera en cómo esa persona reaccionó a ti, a lo que tú eras? Eso vale más que ser tú. ¿Por qué eso vale más? Todo lo que hiciste valioso, verdadero y real de eso, lo destruyes, se lo descreas. Acertado, equivocado, bueno, malo, pokipot, todas las 100 cortos chicos, pobres bases, creaciones y más allá. Todo lo que lo hiciste personal, esa incomodidad, y lo hiciste cerca de ti, y entonces concluiste que si tú ya no eras eso, esa persona iba a estar más cómoda o iba a hacer algo. Todas las mentiras pegadas a eso, lo destruyes y lo descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pokipot, todas las 100 cortos chicos, pobres bases, creaciones y más allá. ¿Qué tal que lo que esa persona experimentó energéticamente cuando tú estabas siendo tú, que generó esa incomodidad, no es lo que crees que es? ¿Qué tal si fuera otra cosa diferente? ¿Qué tal si no tiene nada que ver contigo? ¿Qué tal si tiene que ver con esa persona? Solo eso. ¿Qué tal si no tiene nada que ver contigo? Todo eso y todo lo que lo hiciste personal lo destruyes y lo descreas. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquipot, todas las 100 cortos chicos, pobres bases, creaciones y más allá, ya cambió algo.
todo lo que pegaste, haz de cuenta, todas las definiciones y conclusiones que pegaste como en una pelota a partir de eso. Y entonces ahora, para no generar esa intensidad de reacción, dejaste de ser tú. Y las personalidades que creaste para bajarle el volumen a tu ser, sé que esta palabra no existe, pero para disminuir tu muchosidad, todas las personalidades que creaste para disminuir y regular tu muchosidad de algo, las destruyes y las descreas, gracias, ahora sí ya cambió. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquipop, todas las 100, cortos, chicos, pobas, bases, creaciones y mosellas. Y percibe esa energía que se está liberando de tu ser. ¿Estarías dispuesto y dispuesta a reclamarla y volver a ser eso mucho que eras, por favor? Acertado, equivocado, bueno, malo, poquipop, todas las 100, cortos, chicos, pobas, bases, creaciones y mosellas. Y ahí te va. Todas las personalidades que esa persona o esas personas tenían y te mostraron cómo crear personalidades a ti. Y entonces viste su personalidad cuando tú estabas siendo mucho y aprendiste como, ok, tengo que ser así. Y replicaste y duplicaste esa personalidad, como, ser seria, como yo les decía con el caso de las señoras de la iglesia, o ser menos feliz, o ser menos sensual, o ser menos lo que sea. Todo eso lo destruyes y lo descreas. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquipop, todas las 100, cortos, chicos, fobas, bases, creaciones y más allá. Ok, a lo mejor sí existe la palabra muchosidad en el diccionario, solo no lo sabía, pero creo que la energía se entiende, ¿no? Eso, ser mucho en algo. Entonces, todas las personalidades que duplicaste de la gente alrededor de ti, de tu papá, de tu mamá, de cómo era ser mujer, ser hombre, pero además de qué tanto ser puede ser en base a sus personalidades. Destruyes y descreas todo eso, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquipot, todas las 100 cortos, chicos, pobas, bases, creaciones y más allá. Todas las personalidades que creaste para no subirle al volumen de tu ser, las destruyes y las descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquipot, todas las 100 cortos, chicos, pobas, bases, creaciones y más allá. Todas las personalidades que creaste para crear tu cuerpo, para así relacionarte con otros de las maneras en como sea. A lo mejor tu personalidad es voy a ser súper frondosa o súper atractiva o súper atractivo, o voy a hacer un cuerpo poco atractivo o nada atractivo, o con poca energía o con mucha sensualidad, o todas esas personalidades, ya sea para llamar la atención o para no llamar la atención. Y lo correcto y lo incorrecto y lo bueno y lo malo de todo eso que se pegó a esas personalidades, lo destruyes y lo descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquipot, todas las 100, cortos, chicos, pobas, bases, creaciones y más allá. Y por supuesto, todas las personalidades, si eres mujer, que creaste del linaje de mujeres en tu familia, y todas las personalidades que creaste de las mujeres en tu familia con respecto al dinero, con respecto a los hombres, con respecto a las relaciones, destruyes y descreas todo eso, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquipot, todas las 100 cortos, chicos, pobas, bases, creaciones y más allá. Todas las personalidades y todos los puntos de vista que compraste acerca del sexo opuesto en base a las personalidades de las mujeres u hombres de tu familia, destruyes y descreas todo eso, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pokipot, todas las 100, cortos, chicos, pobas, bases, creaciones y más allá. Y estos dos últimos aclaradores probablemente tengas que correrlos muchas veces y cada vez que se presente como todo esto, o sea, como el dinero, los hombres o mujeres o lo que sea, porque están heredadas generacionalmente
y la mayoría de ellas ni siquiera tienes como una experiencia real, son duplicadas de las experiencias de alguien más. Por ejemplo, en mi familia, las mujeres de los dos lados, la mayoría están divorciadas, pero además la mayoría tienen un juicio de que los hombres no sirven para nada y de que son unos inútiles y de que son abusivos. Y entonces ni siquiera tuve que tener una experiencia personal de eso porque la heredé, haz de cuenta, con, casi creo con fui amamantada con eso. Y solamente empecé a funcionar desde ahí porque todas las mujeres funcionaban. Entonces, las personalidades que tú empezaste a replicar así, desde casi creo fuiste alimentada en lugar de que con leche, con esas ideas y esos puntos de vista. Destruyes y descreas todo eso, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pokipot, todas las 100 cortos, chicos, bobas, bases, creaciones y más allá. Todas las personalidades que creaste de ser mujer o de ser hombre, basado en tu familia, pero también basado en las experiencias que fuiste recopilando en los primeros años de vida, pero también en base a lo que fuiste experimentando con esas primeras mujeres u hombres. Destruyes y descreas todo lo que hiciste verdadero, real y valioso de ellas. Acertado, equivocado, bueno, malo, pokipot, todas las 100 cortos, chicos, bases, creaciones y más allá. Todas las experiencias de las relaciones y todas las personalidades que creaste a partir, checa esto, de las personalidades de tu papá y de tu mamá y de cómo se llevaban y de la dinámica entre ellos, que replicaste, que duplicaste y todos los, ok, acertado, equivocado, bueno, malo, poquito, todas las 100 cortos chicos, jugar bases, creaciones y más allá. Y todo lo que has estado buscando en el sexo opuesto, esas personalidades para tú duplicar esa dinámica de del matrimonio o de la relación de tus padres, destruyes y descreas todo eso, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, Poképod. Todas las 100 cortos chicos, poas bases, creaciones y más allá. Todo donde has creído que esa es la única manera de vivir y lo único que se puede crear en las relaciones, destruyes y descreas todo eso, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, Poképod. Todas las 100 cortos chicos, poas bases, creaciones y más allá. Todas las personalidades que creaste de tu mamá, de cómo es ser mamá, si tienes hijos, y si no, como quiera, o sea, de que, no, hombre, yo no voy a tener hijos por las personalidades de mi mamá. Destruyes y descreas todo eso, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pokipot, todos los 100 cortos chicos, bobas, bases, creaciones y más allá. Y ya lo dije, pero diferente. Todas las personalidades que creaste de tu vínculo con tu papá, de tu relación con él como hombre, que ha buscado las personalidades en otros hombres para duplicar ese vínculo con tu papá y al revés, o sea, con tu mamá. Destruyes y descreas todo eso, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pokipot, todas las 100 cortos, chicos, fobats, bases, creaciones y más allá. Y sé que no estamos en el espacio de mayor ligereza, pero también sé que esto último, otra vez particularmente, como que removió una capa. Ok, déjenme ver si podemos hacer un poquito más despacio, porque ya llevamos una hora. También ya creo que ya no vamos a dar más para adelante, para atrás, pero déjenme ver si podemos hacer tantito más espacio ahí. Todas las personalidades que tienes, ¿te acuerdas las que ahorita les decía para no estar presente y no cambiar algo? De nuevo, esas, pero que creaste específicamente con el tema de las relaciones de pareja. Ponte presente con ellas. Les puedes quitar el trabajo, por favor. Y estarías dispuesto o dispuesta de elegir que tu ser comience a estar presente en esas relaciones de pareja, en lugar de estas personalidades.
Todo lo que lo impida lo destruyes y lo descreas. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquipot, todas las 100 cortos, chicos, pobas, bases, creaciones y ensayas. Y todo lo que hiciste verdadero, valioso y real de la relación de tus padres. Todos esos puntos de referencia, energéticos y cognitivos, conscientes o inconscientes, que se crearon, de que así son las relaciones. Ponte presente con tu ser, por favor. Destruyes y descreas las personalidades que sostienen que esto es valioso, verdadero y real y la única posibilidad. Acertado, equivocado, bueno, malo, pokipot, todas las 100 cortos, chicos, pobats, bases, creaciones y más allá. Mejor. Y así, solo con elegir esa presencia y con, ¿verdad? Un ser infinito tendría más opciones de las que tuvieron sus padres en esta vida, de cómo relacionarse. Ser infinito tiene infinitas posibilidades. Que si puedes cambiar la dinámica de cómo ahorita te has estado relacionando sentimentalmente, quizá en todas las áreas, pero creo que esta última parte que era como la de la pareja es de las que más, a veces donde más nos destruimos. Pero, ¿verdad? Un ser infinito tendría más opción de lo que hasta ahorita has creado. Todo lo que impida que lo reconozcas, lo destruyes y lo descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pokipot, todas las 100 cortos, chicos, pobats, bases, creaciones y más allá. Con esto vamos a terminar la clase y gracias por tu presencia, por tu energía, porque esta clase la estamos creando todos. Entonces, ya no es posible, tienes tarea y, no sé, nos vemos muy pronto por ahí en otra clase. Ahí, ya no sé dónde está el botón de la pausa. Gracias. Ahí.